Ahora, se preguntarán ustedes, ¿y por qué están ligados estos fenómenos con otros? Bueno, simplemente porque cualquier anomalía que se produzca en el Sol, por pequeña que sea, afecta directa o indirectamente a la Tierra y todo lo que le rodea, obviamente, incluso otros planetas. ¿Cuál es la finalidad de mi investigación? ¿Ya? Ahora vamos ahondando. La finalidad de investigación es mostrar que el fenómeno se da, que es real y que viene acompañado por otros elementos tan interesantes como este fenómeno del Sol palpitante. En el camino he ido obteniendo grandes resultados que en verdad no me esperaba, pero están ahí, a la vista de todos. Solo faltaba observar más y entender que no todo es falso y que tiene una o varias respuestas para un mismo fenómeno, que pueden ser muy lógicas como irracionales. Eso dependerá del punto de vista de cada uno. ¿Qué resultados he obtenido? Bueno, como resultado de la investigación puedo decir que no es un efecto de un lente de una cámara, que no es un reflejo, que no es un efecto producido por la aplicación de un celular o computador. Derechamente, puedo decir que son objetos no identificados, con movimientos inteligentes y formas muy poco comunes, y dimensiones también muy poco comunes. Ahora, ¿qué encontré en la investigación? Puedo decir que eran 3 objetos de grandes dimensiones y formas particulares, que uno venía en dirección a la Tierra y llegó ahora en febrero del 2012, perdón, del 2020. Que los otros dos, al cruzarse, producen un efecto persiana que da origen a mi investigación, el Sol palpitante. Puedo decir que es quizás un escudo protector para evitar algún tipo de destrucción hacia la Tierra o sus alrededores. Esto produce celdas solares. Las celdas solares todavía están en investigación, así que no puedo ahondar más en el tema. Estos objetos no son planetas, no son meteoros, no son estrellas, no son cometas, basura espacial. Como dije antes, posee movimiento inteligente, con formas y tamaños muy particulares. Son objetos no identificados. En otras palabras, son ovnis, pero yo les llamé OPSPA, objetos voladores del Sol palpitante, o BSPA. ¿Por qué les puse ese nombre? Bueno, simplemente porque por mi investigación he llegado a la conclusión de que estos objetos no son iguales a los que se suelen ver aquí en la Tierra
Los de acá son más pequeños y no creo que puedan estar cerca del Sol. Estos a los que yo me refiero tienen eh, formas muy particulares y, como dije, dimensiones muy particulares. También eh, el estar ahí mismo, frente al Sol, cerca del Sol, entrando en el Sol y saliendo del Sol, eh, obviamente le da otra característica en su forma, en su composición. Por lo tanto, nosotros tenemos y conocemos los OSNIs, que son los que se sumergen en el mar. Tenemos los OVNIs, que son los que están aquí a vista nuestra muchas veces y que sobrevuelan nuestro cielo. Y los OPSPA, que son los que están dentro o rodeando el Sol. Como observación, puedo decir que el tercer objeto, el que estaba al costado del Sol, ese venía en dirección a la Tierra y hoy, en el 2012, se hizo presente a principios de este año, en febrero. Específicamente, el 19 de febrero fue su primera entrada aquí a la Tierra. Y este objeto ha hecho 3 intentos para poder entrar a nuestra atmósfera. Eh, de dimensiones descomunales, como les dije, entre 10 y 30 veces más grande que la Tierra. La segunda vez que hizo el intento fue en marzo, el 9 de marzo. Y ya ahí produjo bastantes alteraciones en lo que es el clima. eh, Comenzaron a haber más temblores y extrañamente China, perdón, Japón hace un comunicado en donde dice que ellos están preparados para una guerra con los extraterrestres. El día 6 de abril, Estados Unidos también hace alusión a algo similar, diciendo que tenía armas nucleares para defenderse de ataques de ese tipo. Y el día 9 de abril ocurre algo muy particular y también muy preocupante, porque a partir de ahí las cosas no han sido las mismas. El 9 de abril, este objeto lenticular se aproxima nuevamente a la Tierra, al campo magnético, y antes lanza, no se sabe si es un arma
o es efecto de la vibración, de donde es tan inmensamente grande que probablemente la vibración empieza a abrirse como forma de abanico y choca con el campo magnético de la Tierra, fisurándolo, porque sí le produjo un daño al campo magnético de la Tierra, por si no lo sabían. La noticia se dio, pero pasó sin pena ni gloria. Se mostró en la tele, se mostró el video, ¿m? Y no pasó a mayores. O sea, la gente como que esa noticia no hubiese existido nunca. Y estamos hablando del campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué pasó? Esto produjo que 11 volcanes al mismo tiempo hicieran erupción. Comenzaron a haber enjambres sísmicos y en el polo norte la capa de ozono se dañó y se hizo un agujero inmensamente grande. En Canadá eh, se invirtieron los polos y esas noticias pasaron desapercibidas. Así como les dije anteriormente, sin pena ni gloria. Ahora, esto no quedó ahí solamente, sino que se empezaron a reportar voces que llamaban a algunas personas o simplemente que daba la impresión de que era como que estaban en la calle y siendo que estaban en sus propias casas. Otro reporte también es de que aparecían personas en las casas, eh, caminando, paradas, sentadas, y parecían no ver a la gente que estaba en esas casas. Y un investigador paranormal en México logró grabar un ser de grandes dimensiones, de brazos muy largos, y los dedos muy largos también, que aparentemente lo siguió hasta una cuadra antes de su casa. Hay grabaciones y qué sé yo. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Aquí ahondando más en esto, podríamos decir que aquí el campo magnético afectó también lo que es dimensiones paralelas, en donde lo que antes percibíamos, simplemente sentíamos, a veces, por ejemplo, íbamos caminando y sentíamos que alguien venía detrás de nosotros o que nos estaban mirando, pero no veíamos nada, po. Y ahora esto se ha ido materializando. Ilógico, tonto, quizás, pero eh, según lo que yo he investigado, se puede producir si el campo magnético de la Tierra se altera. Esto también puede producir
un desequilibrio en, en los mundos paralelos. Recordemos que hace unos años atrás en China se vieron unas ciudades inmensas en el cielo. En Inglaterra y hace como una semana atrás en Estados Unidos. Primero se dijo que era el Blue Beam, ¿ya? Y, y no era tal cosa. Resulta que el Blue Beam se creó solamente para efectos de un control de la población, pero desde la fe. Es decir, que se iban a crear hologramas en el cielo de Jesucristo, la Virgen, ángeles, demonios, etcétera, ¿ya? En donde se iba a jugar con la fe de las personas. Pero acá el asunto como que jugó un poco en contra de quienes crearon esto y finalmente el objetivo no se cumplió porque la gente eh, ha cuestionado mucho su fe los últimos años y, y la verdad es que ya eso como que no, no produciría lo que ellos esperaban, que era una especie de sumisión de la gente, un control mundial, como por ejemplo lo que ha pasado con la pandemia, que la pandemia nos ha mantenido a todos dentro de las casas y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Y era más o menos eso lo que se esperaba lograr con el Blue Beam y no se logró. Ahora, científicos han estudiado esto de las ciudades y han llegado a la conclusión de que son universos paralelos. O sea, derechamente ya lo están diciendo. No lo están gritando a viva voz, pero sí ya lo están diciendo. eh, Están tratando de que la gente lo empiece a entender. Porque para muchos esto también es como muy ilógico y incoherente, pero es así. En este caso, como el campo magnético de la Tierra se vio alterado, han ido ocurriendo muchas situaciones muy especiales. Y entre esas está esto de que están apareciendo personas que no están muertas, no son fantasmas, lo aclaro, eh, donde produce mucho miedo, ¿ya? La situación, no la persona en sí, porque de repente que tú estás, no sé, caminando por tu casa y aparece alguien y tú piensas, claro, a lo mejor es un ladrón y esa persona ni siquiera te mira, o sea, te ignora porque no te está viendo en ese momento, pero tú sí logras verla por el efecto que está produciendo esto. Bueno, continúo. Otra observación más es que el hum está ligado quizás a esto también. Se han dicho muchas cosas al respecto, eh, que cuencos tibetanos eran los que influían y que producían el sonido, que era el cielo moto. La verdad es que el cielo moto no tiene nada que ver con el hum. Y bueno, y así se han ido tejiendo un montón de hipótesis al respecto. Y la mía es que estos objetos, como son tan grandes, inmensamente grandes, su vibración al pasar por la Tierra, su vibración puede producir este sonido. Y yo soy una testigo de este fenómeno del hum, lo viví y puedo decir que es un sonido
que no tiene principio, no tiene fin, que es un sonido que tú no sabes de dónde viene, si viene de la tierra, si viene del centro, si viene del cielo, porque no tiene una dirección. Y lo que me hace pensar que la vibración de estos objetos tan grandes puede llegar a producir ese sonido.